vamos a Primera de Timoteo del 9 al 15. Entonces voy a comenzar a leerlo. Bueno, dice la palabra del Señor. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, permítanme también encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre bueno, te ruego que tu Santo Espíritu tenga de nosotras misericordia y compasión como la has tenido. Te ruego que tu palabra sea un bálsamo, un refrigerio para todas nosotras. Te suplico que tengas aún compasión aún de mi incapacidad, que sean gratos, Señor, todas las palabras que pueda decir y que todo sea para la mutua edificación y sobre todo para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a seguir colocando nuestros ojos puestos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Y, Señor, a pesar de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad, Señor, glorifícate en este día. Ayúdanos a tener corazones humildes y mansos para someternos ante ti y seas tú el único que nos enseñe y podamos degustar y disfrutar este tiempo juntas. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bueno, este texto está dentro de la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Y en el capítulo 2 nosotros vemos al apóstol dando instrucciones a Timoteo en cuanto a la oración y a la conducta de los hombres en el servicio público de adoración. O sea, acá estamos nosotras observando cómo el apóstol está instruyendo a Timoteo en cuanto a dar reglas claras o lineamientos claros acerca de cómo se debe operar dentro del servicio público de adoración. O sea, estamos en el contexto del servicio público de adoración cada día al Señor, cada domingo. Y también da instrucciones sobre nosotras las mujeres, cómo debe ser nuestra conducta en la iglesia, específicamente en el servicio de adoración en la iglesia local, que es bueno, el pedido que se me ha hecho, que podamos hablar acerca del ministerio de la mujer en la iglesia, y este texto creo que es muy propicio, muy útil, y va a estar dándonos bastante claridad acerca del punto, de cómo, bueno, qué podemos nosotras como mujeres hacer en la iglesia, quizás es como la inquietud, y bueno, ruego al Señor que pueda esto ser contestado en esta tarde. Bueno, la división del texto la haré en 2 puntos. Primero el punto, vamos a ver el verso del verso 9 al verso 10. Y el segundo punto vamos a ver del verso 11 al verso 15. Entonces ahí puedan ir anotando. El primer punto es el adorno de la mujer en la iglesia. Ese es el primer punto. Y vuelvo a ver el verso 9. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Bueno, atavíen con ropa decorosa, de acuerdo al diccionario griego, o en su original, significa adornarse con traje adornado. Ese es el concepto. Ese es nuestro concepto. ¿Qué significa ataviarse? Adornarse con traje adornado. Suena como redundante, pero allí lo encontramos. Podemos acá observar que Dios creó todo hermoso. Tú puedes observar cómo Él creó los diferentes colores, diseños diferentes en la naturaleza, las flores, los árboles, cada hoja es diferente, incluso cada amanecer es distinto, y vemos acá un diseño increíble que muestra que a Dios le encanta las cosas hermosas.
La creación muestra la belleza con la cual Dios creó absolutamente todo, y también te creó a ti y a mí. Entonces, hacemos parte de ese diseño del Señor. Ahora, Dios, que tiene un buen sentido del adorno, quiere que tú te adornes. Ahora, el deseo de las mujeres, el deseo que Dios ha colocado en nosotras como mujeres para adornarnos, pues ha sido colocado por Él. Él ha colocado ese deseo de adornarnos, de ser de buen gusto, y es un deseo colocado por nuestro Hacedor a cada alma Él ha colocado ese deseo. Entonces Pablo acá, el apóstol, no está condenando ese deseo, solo nos está orientando cómo debemos adornarnos. Recordemos que por la caída nuestros pensamientos y deseos fueron afectados por el pecado. Por esta razón tenemos que ser instruidas de cómo debemos adornarnos. Entonces dice, nuestro vestido debe expresar pudor y modestia, es lo que encontramos acá en el verso. Pudor, ¿qué significa o qué implica? Entonces indica un sentido de vergüenza y un temor, de traspasar los límites de la decencia. Entonces ese temor realmente es un buen temor. Entonces en muchos salmos se nos dice que debemos temer al Señor. No es algo equivocado, no es algo malo. Todo lo contrario, debemos antes rogarle al Señor, Señor, danos temor de ti, reverencia a ti, que te amemos pero de una manera correcta. Entonces eso significa también pudor. Indica un sentido de vergüenza y temor de traspasar esos límites de la decencia. Y la modestia significa pureza mental o buen juicio. Entonces Pablo dice, vístete con ropa decorosa con pudor y modestia. Ahora, ¿cómo saber si me estoy saliendo de ese patrón? Bueno, si la vestimenta que elegimos o que tú eliges quiere llamar la atención sobre ti y puede, no sé, puede ser una vestimenta que sea, ahora se me fue la palabra, muy llamativa, muy extraña, excéntrica, o también por la falta de ese arreglo, por las dos cosas podemos llamar la atención sobre nosotras, tanto porque yo exageré en mi adorno como porque pues no me he arreglado en absoluto. Entonces, por las dos cosas estamos llamando la atención sobre nosotras. Entonces, quizás que acá no vamos a quedarnos en hablar específicamente de, bueno, que si la falda, la blusa, no, sino que estamos hablando qué hay en nuestro corazón, que debemos evaluar desde el corazón qué es lo que nosotras estamos evidenciando. Entonces, es nuestro, o lo que necesitamos es evaluar ese deseo, ese corazón, para que así, como en algún momento yo escuchaba, las prendas de vestir nunca son las que pecan, sino es nuestro corazón el que peca. Entonces, volvamos a mirar, ya sea porque tu vestimenta está llamando la atención sobre ti, porque es extraña, excéntrica, es rara, es poco común, eh, falta de adorno o mucho adorno, por cualquiera de esas cosas, la realidad es que estás llamando la atención sobre ti y en eso tenemos que tener cuidado. Entonces, cualquier cosa que llame la atención, sobre todo en la asamblea pública, cuando todos estamos congregados, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Recordemos que el mundo establece muchos patrones sobre este tema. El mundo, las revistas establecen patrones de cómo tienes que vestirte, lo que está a la moda, lo que no. Pero ¿quién nos dijo a nosotras que debemos prestarle atención al mundo? Porque el mundo es uno de nuestros enemigos. Recordemos que es Satanás, nuestra propia carne y el mundo. Entonces, ¿por qué tendríamos nosotras que prestarle atención al mundo? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Recuerda que es uno de nuestros enemigos y siempre nos va a mentir, nunca nos va a orientar a mirar a Cristo, no, por el contrario va a hacer que nosotros nos desviemos de mirar a nuestro Creador. Entonces llamar la atención sobre mí presenta un problema, muestra un corazón centrado en sí mismo,
un corazón egocéntrico, lo cual es pecaminoso. Como nuevas criaturas en Cristo, vivimos para glorificar a Dios, para centrarnos en Cristo, para llamar la atención sobre Él, no sobre nosotras. Entonces, el pensamiento que tenemos que tener es, Señor, ayúdame a que cada cosa que yo haga, aún mi adorno, ayude a que pueda yo llevar las miradas es a ti. Nunca se queden esas miradas en mí. Entonces piensa o evalúa bien en cómo te adornas, porque Dios quiere que te adornes, pero que tu atavío no genere que otro se distraiga o sea tentado al verte y se desvíe en su propósito de adorar a Dios, que es el fin último del cristiano. Nuestro vestido debe expresar la modestia interior y la sana perspectiva de una vida centrada en Cristo, no en nosotras. Entonces, eso es, este primer punto es lo que nos quiere invitar, o Pablo es lo que está enseñándonos, lo que nos está eh, guiando a que nosotras podamos evaluar eso. No solo la prenda sola, sino es mi corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Es la invitación o es el examen que la palabra del Señor nos hace. Entonces, adornarnos con vestido adornado de buen juicio y modestia significa que la mujer no se vestirá con peinado ostentoso, con oro o perlas o vestidos costosos. Bueno, acá es importante entender, Pablo, a qué público estaba hablando. El apóstol está pensando en el pecado de la ostentación en el adorno externo. Y les voy a explicar un poco lo que significa ese peinado ostentoso, que obviamente como en nuestra actualidad, quizás que no entendemos mucho a qué se estaba refiriendo Pablo. Porque nosotros encontramos acá trenzas y pues hacerse una trenza no me haría pensar que es algo ostentoso. Pero miremos qué es lo que pasaba en ese momento en el contexto histórico. Es importante tenerlo en cuenta. Eran trenzas muy bien elaboradas y muy llamativas por su decoración, con joyas, piedras preciosas, ganchos en plata, oro, carey, marfil, que sostenían el peinado. Y dice uno de los comentaristas, Hendrickson, en su comentario de Primera de Timoteo, dice, sin embargo, alguien que vivía en los tiempos de Pablo dijo, he visto a Lolia Paulina, esposa del emperador Calígula, cubierta con esmeraldas y perlas que brillaban sobre su cabeza, cabello, oídos, cuello y dedos, con un valor superior al de $1.000.000. Entonces, si nosotros vemos acá nuestra actualidad, quizás que nosotros no hemos visto nunca un peinado así, o por lo menos yo no, salvo en los libros. Nosotros encontramos peinados que en esa época las mujeres se realizaban en su cabello. Ahora, las mujeres en este tiempo estaban acostumbradas a ver esto en otras y posiblemente desear hacerse estos peinados o acostumbradas a llevarlos sobre sí. Por eso Pablo dice, no te atavíes de esta manera. Entonces tú podrías pensar, wow, qué extravagancia. Pero mi pregunta o la pregunta que queremos hacernos en esta tarde es, ¿qué tanto del corazón de estas mujeres cada una de nosotras posee? Sí, listo, posiblemente no vamos a hacernos unas trenzas así, no vamos a colocarnos esmeraldas, perlas, etcétera. Pero el corazón y el pecado es el mismo. O sea, el deseo de llamar la atención sobre mí, el deseo de querer ser ostentosa, el querer o el deseo de querer ser aplaudida, alabada por otros, está en nuestro corazón y es la realidad que nosotros tenemos que ser honestas delante del Señor y sí, Señor, o sea, mi corazón está lleno todavía de ese pecado. Entonces, ¿qué tanto todavía hay en mi corazón? Es la pregunta. Porque la realidad es que tenemos el mismo corazón. Ahora, la mujer que profesa ser creyente y que gasta su tiempo en el culto a la belleza o al cuerpo, al adorno personal, es algo que ofende a Dios. Y mucho más cuando se supone que se está listando para ir a la reunión pública de adoración. Mis amadas hermanas, debemos comprender que nuestro verdadero adorno no es el de peluquería, el de maquillaje, el de un atavío espléndido
o el de falta de ello, sino el de buenas obras. Eso es lo que realmente nos está mostrando el texto y lo que quiere Dios de cada una de nosotras. El de buenas obras que son el fruto del carácter que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Ese realmente es el atavío que a Dios le agrada y que necesitamos cultivarlo y necesitamos rogarle al Señor, Señor, cambia mi corazón, cambia mi carácter para que yo pueda crecer en buenas obras y mostrar que realmente te amo y que eres tú lo más preciado en mi corazón y en mi vida. Ahora vemos el verso 10. Dice, si no, o sea, dice, no te atavíes de cierta manera, nos dice el 9, sino, ¿de qué manera? Dice, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Entonces, el adorno genuino de la mujer se logra por medio de la realización de buenas obras. Ahora, la divina gracia da existencia a la fe en que se producen estas buenas obras. O sea, la gracia del Señor nos salva y produce estas buenas obras. Aclaro, no son obras tuyas, no son obras justas, que es lo que dice Isaías 64, dice que las obras justas son trapos de inmundicia. Entonces no son obras para ganarnos algún favor de Dios, no podemos hacer eso. O sea, no podemos ganarnos ni un mérito delante de nuestro Dios. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces son sus obras las que Dios coloca para que tú las hagas. Dios te salva y te capacita para que hagas buenas obras. Y esas buenas obras tienen unas características. Es en fe, en amor y para su gloria. Entonces nosotros no podemos hacer ninguna buena obra separadas de Cristo. Si estamos separadas de Cristo, lo único que podemos hacer es ofender al Señor cada día con nuestras acciones. Es la realidad. Ofenderlo por la manera en la que pensamos, en la que vivimos, pero cuando Dios nos salva, cuando vemos la grandeza que hay en el Evangelio, cuando nos escondemos en Cristo, cuando entendemos su perdón, su gracia, que merecemos su justa ira, pero que por el contrario Él ha tomado nuestro lugar para vivir para Él, nos da una nueva vida. Ahora Él nos permite hacer buenas obras que le agraden. Entonces no son jamás obras para querernos ganar un favor o un mérito, sino son buenas obras por cuanto ya el Señor nos ha salvado, ahora nos capacita para que podamos hacer esas buenas obras en fe, en amor y sobre todo para su gloria. Entonces solo podremos hacer buenas obras por nuestra unión con Cristo. Ahora, buenas obras que corresponden a mujeres que profesan ser temerosas de Dios. ¿Esto qué implica? Implica lavar los pies de los santos, como los pastores, los ancianos, los hermanos, hermanas en la congregación. Y esto es un corazón motivado por el amor a Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Lo que nos da una actitud de servicio para con la familia de la fe, pues es esa obra de Cristo en nuestro corazón. También implica animar a estos santos. Estoy hablando un poco de qué significa esas buenas obras. Entonces es lavar los pies de los santos, animar a los santos, ayudarlo en lo que esté en tu mano o con tus recursos, con tus dones a tu alcance, animar o servir o ayudar a los hermanos. Y de manera práctica puede ser que tú puedas invitar a tu casa, mostrar hospitalidad, preparar comida para una persona enferma y quizás que ahorita por la situación particular en la que nos encontramos, muchas de las cosas que vamos a compartir, toca más bien orar, Señor, ¿de qué otra manera yo puedo servir a los santos mostrando amor, compasión, de manera práctica?
pero dame sabiduría porque ahorita la hermana decía, o sea, estoy sufriendo por mi hijo, yo quiero ir allá, pero es que no puedo por la situación particular en la que nos encontramos. Pero hay muchas maneras, puedo yo preparar comida, puedo mandarla, si no puedo ir yo, entonces puedo mandarla, puedo, no sé, mandar comida, pedir y mandar comida a una persona que esté enferma, o a una mujer que recién ha dado a luz. Realmente a mí, una de mis hermanas me hizo este regalo y para mí fue realmente, nunca lo olvidaré, porque sentí el amor del Señor tan solo porque me podían dar un plato de una rica comida, cuando en esos primeros días uno está con todo un mundo nuevo. Entonces, de muchas maneras podemos servir a otros y a otras como santos, y como se nos dice acá, cómo podemos lavar esos pies de esos santos. Bueno, cuidar de los hijos de algunos hermanos, sea porque de pronto ellos quisieran compartir un tiempo particular, entonces, no, mira, tráelos, yo quiero cuidarlos, o bueno, yo voy y los cuido. Eh, Abrir tu casa como a un hogar de acogida para algún niño huérfano, bueno, la adopción, eh, y quizás que podría yo extenderme en varias cosas prácticas, pero vuelvo y digo, por la coyuntura en la que estamos, necesitamos más bien pedirle al Señor, Señor, también dame sabiduría de qué otra manera yo puedo servir a otros que lo están necesitando, y que quiero más bien mostrar a Cristo en cosas, y algo importante, ocuparte en preguntar a tus hermanas cómo puedes orar por ellas y comprometerte a hacerlo, porque creo que en ocasiones decimos, bueno, ¿cómo puedo orar por ti? Pero la realidad es que durante la semana lo hacemos, entonces es algo que necesitamos sí preguntar, pero comprometernos, pedirle al Señor ayuda para que si lo pregunto, me ayude también a comprometerme a velar por ellas o por los hermanos, los ancianos, en oración. Ayudar en la enseñanza a los niños. Bueno, supongo que la situación, si Dios permite o está en sus planes que la situación vaya cambiando, pues después quizás que se podrá tener ese tiempo de nuevo con los niños, y se necesitan dones para hacerlo, se necesitan manos para hacerlo. Entonces, si tú tienes el don, puedes aún hablar con los pastores y decir, bueno, yo quisiera poner mi don al servicio al Señor, enseñando a niños, enseñando o discipulando a mujeres jóvenes en la fe, compartiendo el Evangelio. Entonces, quizás que estas son unas maneras prácticas de cómo mostramos o cómo pedimos al Señor hacer esas buenas obras. Ahora entramos a nuestro segundo punto, que si hay alguna pregunta, entonces la vayan anotando. Bueno, nuestro segundo punto, vamos a ver, es la responsabilidad de las mujeres en la iglesia. Entonces vimos el primer punto, el atavío, la vestimenta de la mujer en la iglesia local. Ahora vamos a ver la responsabilidad de las mujeres en la iglesia. Y bueno, estamos acá hablando porque el contexto nos invita a hablar de la iglesia local, y es la pregunta o el tema particular que estamos viendo. Pero en cuanto al primer punto, la vestimenta pues no es solamente para la iglesia local, sino para todo ambiente, mostrar a Cristo en todo lugar. Entonces, bueno, nuestro segundo punto, dice el verso 11, que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, es un texto muy hermoso, muy importante, pero que en ocasiones puede ser mal interpretado. Entonces, bueno, dice, la mujer no entre en la esfera para lo cual no fue creada. Acá recordemos algo importante. Pablo es apóstol y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que podamos parecernos cada vez más al Señor. Entonces, toda la escritura, como es inspirada,
y está acá hablando el apóstol, entonces tenemos que prestar mucha atención porque realmente es muy, muy, muy importante. Entonces, vuelvo y repito el verso 9. Dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. O sea, acá eso se complementa. Aprende en silencio, es algo muy importante, ya lo vamos a ver más adelante, pero nos da una buena actitud con la que la tenemos que hacer, con toda sujeción. Después dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, bueno, Pablo, ¿qué significa? Por favor, explícanos, ¿qué estás hablando? Bueno, la mujer no entra en la esfera para lo cual no fue creada. Somos iguales en dignidad, tanto el hombre como la mujer, pero diferentes en diseño. Así este mundo esté gritando otra cosa, la palabra de Dios, Dios nuestro creador, el diseñador del universo, el dueño de absolutamente todo, del hombre y la mujer, nos creó iguales en dignidad, pero completamente diferentes en diseño. Al hombre le mandó a hacer una tarea y a la mujer otra. Y eso está muy claro desde la creación. Que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los servicios de adoración o en la asamblea pública. Por amor de ella, por el bienestar espiritual de la iglesia, entrometerse en este llamado de Dios al hombre como autoridad es algo pecaminoso. Ahora, bueno, ¿por qué es pecaminoso? Porque es ir en contra del carácter del Señor y en contra de su ley, porque nos dice que nosotras podamos hacer otra tarea y no queremos hacer nuestra tarea, sino hacer la tarea que no nos corresponde. Entonces eso en el fondo pues es rebeldía. Yo quiero, no, señora, así no quiero, yo quiero de otra manera, yo quiero hacer esto, pero si no me corresponde, entonces estoy siendo rebelde y por eso es pecaminoso. Por eso el liderazgo de la mujer como pastora es algo que es pecaminoso. Y pues ya lo dije, por ir en contra del carácter de Dios y su ley. Entonces muestra es rebeldía en el corazón. En la predicación pública de la palabra, en el Día del Señor, la mujer, nosotras como mujeres debemos aprender. No minimicemos esta palabra, ya ahorita vamos a ampliar un poquito. Entonces debemos aprender, no enseñar. O sea, estamos centrándonos en el contexto de la adoración pública, de la asamblea solemne, en la asamblea pública en la que toda la iglesia está reunida. No estamos hablando de este tiempo juntas, que quizás es una reunión, pero privada. O sea, es un contexto completamente diferente. Acá, pues no es la asamblea pública, acá no están los pastores, no está la administración de los sacramentos, no están ejerciendo disciplina. Acá estamos en una reunión muy amena, de hermandad, pero es privada. Y es una reunión particular, no es la asamblea pública. Entonces la mujer debe aprender, no enseñar, y lo debe hacer guardando silencio. Ahora alguna dirá, pero ¿cómo así? No puedo respirar, no puedo. Vamos a ver qué significa, qué es guardar silencio. Entonces, bueno, aprenda. Vamos a ver esa palabra. Es un verbo imperativo que denota una orden y es una orden para toda mujer. Ninguna de nosotras tenemos excusa. Soltera, casada, joven, mayor, con estudios formales o sin estudios, no hay excusa, perdón. Debemos aprender. Y debemos tener cuidado de no colocar excusas. Si somos madres, porque aún preparando este tema, ya abrazando la maternidad y disfrutando de un año y unos meses, bueno, un mesecito larguito de la maternidad, si somos madres, a veces puede pasar que por tanto desgaste desplacemos el tiempo preciado con el Señor. Y no sé si les ha pasado, tristemente me ha pasado, que por el desgaste, por el trasnocho, porque uno está, hay veces, o los primeros meses, como que se siente un zombie
y rogando al Señor que por favor renueve las fuerzas, y posiblemente muchas de ustedes ahorita por la nueva realidad, el trabajo ha sido mucho mayor porque sus pequeñitos, sus esposos están con ustedes todo el día, entonces el trabajo se ha incrementado y podemos caer en un desgaste físico, pero de pronto en ir colocando una excusa, no mañana o más tardecito. No, mañana bien temprano, no, no alcancé, más tardecito, no en la noche. Y pasa el otro día, pasa el otro día, y puede ser que desplacemos ese tiempo preciado de buscar al Señor. Entonces es grave que pues desplacemos al Señor. Ahora no utilicemos a nuestros hijos como excusa para no cumplir con la orden que Dios nos da de aprender. Ellos no son los culpables, sino en últimas realmente es nuestro corazón. El que no tiene deseo de buscar al Señor, no lo busca. Y es algo como yo escuchaba de alguna hermana, tenemos que pelear por ese tiempo con el Señor. Y sobre todo cuando estamos en el servicio de adoración, tenemos que hacer todo un esfuerzo mayor. Prepararnos con anticipación, hacer como los ajustes pertinentes, pero sobre todo rogarle al Señor, Señor, ayúdame a tener un corazón dispuesto para poder disfrutar aún de ese tiempo. Y no solo a una madre le puede pasar esto, sino a cualquier mujer. Una soltera puede decir, no tengo que estudiar para el examen, no tengo tiempo para leer y mucho menos para estudiar la Biblia. Tengo mucho trabajo, ahorita pues con la pandemia, de tal tiempo a tal tiempo. No, yo no tengo tiempo para aprender. Entonces, pues tú vas, de lo que tú priorices, eso es lo que vas a invertir más tiempo. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Pues ahí está tu tesoro. Entonces, eso es lo que tenemos primero que evaluar, que no estemos nosotras colocando excusas. Y si te está pasando esto, que estás colocando excusa para cumplir con tu llamado de aprender, seas soltera o casada, tengas hijos o no los tengas, necesitas pedirle ayuda al Señor. Necesitas ver tu incapacidad y reconocer tu pecado, arrepentirte, buscar al Señor y decirle, por favor, Señor, dame un corazón que dependa de ti para buscarte, pero que realmente tu palabra sea mi necesidad, sea mi deleite. Por favor, Señor, ayúdame. Quizás estoy cansada por muchas cosas, por el ajetreo, cansada de no poder buscarte como quisiera. Posiblemente le buscas, pero tú sientes que el tiempo es muy poquito y que tú quisieras tener mucho más tiempo. Pues podamos ir al único que nos puede ayudar, al Dios que nos creó, a nuestro Señor, al amado de nuestra alma, y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Te ruego que me perdones, pero por favor ayúdame a buscarte para que pueda yo volver a enfocar mi mirada en ti. Pero entender que dependemos de Él solamente para hacerlo. O sea, no va a ser solamente de tus fuerzas, no va a ser solamente de tu disciplina de colocar el horario y el ajuste, sino necesitamos depender de Él para buscarle. Ahora, este aprendizaje no debe ser con una actitud rebelde en nuestro corazón, sino con completa sumisión, con alegría, con gozo. Y esto solo nos lo puede dar nuestro Señor. Ahora, la sumisión en la iglesia local implica sujeción a tus pastores con amor y con respeto por ellos. Si eres miembro, has hecho un pacto con tu iglesia local de someterte a tus pastores. Ellos son los que te conocen y velan por ti, no los pastores que miras a través de Facebook o cualquier otra red. Ahora, esto no implica que pues no puedas tú escuchar temas, enseñanzas por internet, pero presta atención a la predicación pública de tu iglesia local. Toma nota, estudia, medita de nuevo en el sermón, a solas ya cuando hayas llegado el domingo, puedas aún de pronto quedar con alguna hermana el domingo ya en la tarde, si por cuestiones de la pandemia, pues bueno, reunámonos, tomémonos un cafecito, aunque sea
por aquí y charlemos del sermón. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñó el Señor? Ay, no, mira, yo aprendí esto, me pareció importantísimo esto que dijo el pastor. Así nos animamos y así podemos poner el sermón en la práctica. Y creo que es un tiempo muy bueno de disfrutar qué le enseñó el Señor a través de la predicación pública a mi hermana y cómo yo puedo también crecer o edificar a otra con lo que el Señor también me pudo enseñar a mí. Cuando no entiendas algo, pregunta, no hables mal de tu pastor o lo critiques. Poner en práctica el sermón, dice Joel Vicky, que el sermón termina cuando lo pones en práctica. Entonces, hasta el sermón termina hasta que tú lo puedes poner en práctica. O sea, que si no has puesto en práctica el sermón del domingo pasado, no ha terminado el sermón. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasará con los sermones anteriores? Entonces, oremos para que Dios nos ayude a ponerlo en práctica, a rogarle que su palabra sea práctica o viva. Bueno, ella es viva, pero que podamos ponerla en práctica cada domingo que se predica con tanto esfuerzo por parte de nuestros hermanos pastores. Prioriza, es otro punto. Estoy acá hablando de puntos, prestar atención, cuando no entiendas, pues preguntes al pastor, poner en práctica el sermón. Y esto habla acerca de qué manera yo puedo someterme a mis ancianos, a mis pastores. Estoy desglosando un poquito algunos puntos prácticos. Otro punto, prioriza. No puedes escuchar todo lo que hay en la web. Si no has puesto en práctica lo hecho por tu pastor, ¿cómo pretendes poner en práctica los temas, sermones o enseñanzas que escuchas? Nuestra capacidad de retener es limitada. No se te prohíbe que escuches sermones o enseñanzas de absolutamente nadie. Y hay muy buen material, muy edificante en la web. Pero si tu propósito es escuchar por escuchar, solo será información que no retendrás. Y perderás tiempo en meditar en lo que necesitas meditar, como oír sermones expositivos. Quizás que hay una serie que no es porque sea mi esposo, pero realmente edificó bastante a la congregación, y si quieren el link, pues yo lo puedo dejar con Angelita y lo pueden compartir, de cómo escuchar sermones expositivos. Es algo que ayudó a mi propio corazón a cómo poder ser más claro, cómo ayudarme a poder escuchar mejor el sermón cada domingo. Entonces creo que es algo bastante útil para que puedan ustedes aprovechar mucho más el esfuerzo y el trabajo que el pastor hace cada domingo. No compares a tu pastor con otro. O sea, tu pastor es el don del Señor dado por su gracia a ustedes como iglesia local. No lo compares con absolutamente nadie. Ya el otro pastor de algún otro lugar que tú ves y que lo admiras mucho, tendrá sus propias luchas con su propia congregación. Entonces, más bien, dale gracias al Señor, alaba al Señor por tu pastor y anímalo. Ora por tu pastor, pregúntale cómo puedes orar por él. Yo espero que si le llegan a preguntar al pastor Javier, él pueda decir, no, hay varias hermanas que se me han acercado y me han preguntado, pastor, ¿yo cómo puedo orar por usted? Y se han comprometido a hacerlo. Realmente esto va a ser de mucho ánimo para el pastor. Entonces, pregúntenle cómo pueden orar por él, cómo pueden servirle, de qué manera ustedes pueden ser un aliento para él como pastor, a los ancianos. Eso es parte de tener un corazón humilde, pero sujeto a vuestros pastores. No sé si te ha pasado que viene un pastor invitado a la iglesia, a tu congregación, y dices, wow, yo nunca había escuchado eso. Pero tu pastor posiblemente lo ha hecho más de una vez. Eso demuestra distracción y un desprecio de tu parte por Dios y su palabra, que cada domingo diligentemente te regala a través del sermón de tu pastor. Entonces, que esto no sea lo que pase, sino que por el contrario podamos alentar, rogar al Señor por nuestros pastores, darle gracias a Dios por ellos. Aun si vemos ciertas cosas, pues podamos orar primero al Señor, no intervenir, porque en ocasiones nuestra intervención resulta
no sé, creo que más una carga que una ayuda. Lo dejamos en las manos del Señor, el Señor se encarga de trabajar, escucha nuestra oración, no tuvimos que intervenir y al final más gloria se lleva a nuestro Señor, porque llevamos nuestra petición al Señor por nuestro pastor. Posiblemente en algún área específica Dios trató mucho más, hizo crecer más al pastor y así al final, sin nosotras decir nada, sino solamente en oración, pues podemos dar más gloria a Dios. Otro punto, un corazón amoroso y dispuesto que se prepara antes del domingo para venir a adorar a Dios y someterse a la enseñanza de su pastor. Al final es un corazón que se somete a Cristo. Y necesitamos rogar por esto, por prepararnos el sábado, acostarnos temprano, hacer todos los ajustes para que el domingo no estemos distraídas o que nos hayamos levantado tarde. Bueno, si no es con justa causa porque el bebé te trasnochó, que no sea porque perdiste el tiempo, no sé, en una película o haciendo alguna otra cosa que va a minarte, a hacer una distracción, a hacer un obstáculo en que disfrutes mejor el tiempo eh, con el Señor el domingo. Bueno, aprender en silencio es estar quieta. Y no me refiero a que no puedas mover absolutamente ninguno de tus músculos. No, como dice el Salmo, estar quietas y conocer que yo soy Dios. Estar quieto y conocer que yo soy Dios, dice el Salmo. Creo que es el Salmo 47 y si me equivoco, por favor, me corrigen porque la verdad que yo iba anotando aquí, pero esto particularmente se me borró y no lo coloqué allí. Esta mujer está haciendo ajustes para que nada la distraiga, con una mente dispuesta, es tener un corazón quieto, un corazón que quiere concentrarse, a meditar en lo aprendido, para tomar apuntes, para repasar y no distraerse pensando en que deje la luz de la cocina prendida, que voy a almorzar al terminar el servicio. No, sino es un corazón que está rogando al Señor, Señor, permíteme concentrarme, estar quieta y disfrutar de tu palabra con atención. Nos puede pasar, y creo que a todas nos ha pasado que fácilmente nos distraemos. El pastor dice, bueno, el segundo punto, el tercer punto, y como no, como así, no iba en el primero todavía. Entonces nos puede pasar que nos distraemos, pero que podamos rogarle al Señor, Señor, por favor, ayúdame a tener un corazón dispuesto, con gozo, con ánimo, con alegría, para no distraerme y para poder tener un buen tiempo de disfrute, de alimentarnos de esa palabra buena el día domingo. Mujeres con niños, pues tenemos que casi que escuchar el sermón después. Entonces, aún tenemos que ir haciendo esos ajustes, pero aún en esos ajustes vale la pena rogar al Señor por un corazón dispuesto. Ahora, una pregunta que hago. ¿Tu corazón desea aprender? Pide a Dios que te dé un deseo por aprender en sujeción a su palabra. Tú vas a terminar haciendo lo que tu corazón desee. No es un cambio de voluntad, sino de deseos. Ora a Dios que te dé deseos santos. Bueno, sigue diciendo la palabra del Señor. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Pablo no puede permitir que ella enseñe, porque la santa ley de Dios no lo permite. Enseñar es igual a predicar oficialmente la palabra. Por eso si una mujer enseña, estaría ejerciendo autoridad sobre el hombre y estaría dominando. Ella no debe asumir el papel de un maestro en el servicio público y lo hace, el poder enseñar lo puede hacer en grupos pequeños de mujeres o a niños en la escuela dominical, eh, pero lo debe hacer también bajo la sujeción y supervisión e instrucción de los pastores de su iglesia. No es que, bueno, yo tengo el tiempo o el ministerio de las mujeres, o bueno, más que ministerio, el compartir con las mujeres, pero soy yo la isla y el pastor o los ancianos no tienen absolutamente ni idea. No, eso no existe, no es real, no puede pasar. Aún si tienes tú un don para enseñar a los niños o para compartir con mujeres, tiene que ir bajo la instrucción, la supervisión, la sujeción de tus pastores. Aún este tema pasó
varias veces por los oídos, por la lectura del pastor aquí, mi esposo, diciendo por favor mira, evalúa, escudriña si hay algo que tenga que corregir, o sea, nada sale sin que, aún la pregunta de si podía compartir este tiempo, bueno, no solo bueno, pues porque es mi pastor, sino porque es mi esposo. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Entonces, siempre ese corazón, esa actitud de someternos va a implicar una sumisión al final a tu autoridad, que es Dios. O sea, nuestra autoridad, el problema con la autoridad, eh, al final se resume a que tengo un problema con Dios. No se trata de que somos menos o no, se trata de que no me quiero someter, quiero hacer las cosas a mi manera y eso es un problema del corazón. Entonces, y es necesario orar por eso. Señor, por favor, ayúdame. Si es que estoy reconociendo un problema de autoridad, pues ayúdame más bien a someterme a ti, que eres mi primera autoridad, y a someterme a las autoridades que tú has colocado, ya sea una mujer soltera que está escuchando, sus papás, o los ancianos de la congregación, porque puede haber una soltera que ya sea más grande, bueno, puede someterse a sus ancianos, una esposa a su esposo, una hija, bueno, ya hija a sus padres, pero someternos a la autoridad, la autoridad civil con gozo. ¿Son perfectas? No. De este lado del cielo, nada es perfecto. Solamente en la gloria realmente disfrutaremos de esa perfección. Pero aquí podemos más bien mostrar a Cristo, ser pulidas a través de someternos, aunque hay veces no nos parezca, pero en ese proceso el Señor nos va a ir puliendo, nos va a ir santificando, y si el someternos con gozo, y aún con todo lo que implica someternos, hace que el Señor nos pula más y nos haga al final más parecidas a Cristo, gloria al Señor por eso. Ahora, estas instrucciones para la mujer se basan en el orden de la creación y en la entrada del pecado. Dos cosas importantes. Primero, la instrucción dada a la mujer de no enseñar al varón, de aprender en silencio, es basado en el orden de la creación, y lo otro, pues por la entrada del pecado. Dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Acá se nos está hablando, nada, todavía no está entrando el pecado, sino nos está hablando del orden, de cómo Dios diseñó la creación. Se nos habla de la creación de Adán, y lo vemos en Génesis 2:7, la de Eva en Génesis 2, del 21 al 22, por cuestiones de tiempo quizás que quisiera yo haber aprovechado y leído acá, pero creo que no me va a dar el tiempo. Eva fue creada, después Adán, perdón, íbamos en la creación de Adán, en la creación de Eva, y se nos dice los versos, Génesis 2, 21 al 22. Eva fue creada después de Adán como su ayuda en Génesis 2, 18 al 25 lo vemos, y para hacer gloria del varón. Lo aprendemos en 1 Corintios 11, del 7 al 9. Y ninguno está completo sin el otro. Lo vemos en 1 Corintios 11, 11. Entonces, aquí vemos cómo los dos son necesarios. Dios nos creó para su gloria. Ambos nos complementamos, pero tenemos roles y diseños completamente diferentes. Nos complementamos aún en el orden que Dios colocó. Es que se me olvida la palabra, pero bueno, Dios creó al hombre para ser líder, para ser cabeza, y a la mujer para seguir, para ser ayuda idónea. Ahora, esa tendencia a seguir, como la mujer fue creada a seguir, fue incorporada al alma misma de Eva cuando salió de las manos de su creador. Por eso, invertir este orden con relación al culto público, al servicio público de adoración, es incorrecto. El verso 14 nos dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, aquí vemos la terrible, la triste y la lamentable entrada del pecado, la caída. Cuando Eva ignoró su posición divinamente ordenada, en vez de seguir, decidió dirigir. En vez de permanecer sometida a Dios, quiso ser como Dios.
Adán no fue engañado en la manera que Eva lo fue. Y lo observamos en Génesis 3 del 4 al 5. Ahora ella atendió directamente a Satanás, pecó antes que él. Ella fue adelante en el camino del pecado, de la muerte. Fue por eso que incurrió en transgresión. Si todo hubiera terminado allí, nosotras no tendríamos esperanza. Pero gracias a Dios por Jesucristo que nos salvó por el puro afecto de su voluntad. Y el verso 15 nos dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Ahora, salvará no se refiere a salvación por la fe en Jesucristo. Este verbo tiene un sentido futuro, está hablando de la glorificación. Pablo enseña que así la mujer lleve el estigma de haber sido el instrumento inicial que condujo a la raza entera al pecado. Las mujeres piadosas que críen hijos en el temor de Dios serán preservadas o libradas de ese estigma. El castigo de Dios en Génesis para la mujer afectó dos áreas, la sujeción y la crianza de los hijos. Pero por la obra de Cristo en el corazón de nosotras como mujeres, esto se convierte en una bendición. Al entender el propósito para el cual fuimos creadas, encontramos gozo y libertad al someternos voluntariamente. Miren acá algo importante. Acá en ninguna parte del texto dice que sometan a la mujer, sino que se someta. O sea, está invitando, está animando a cada una de nosotras como nuevas criaturas a que nos sometamos de una manera voluntaria, con gozo, con alegría. O sea, tienes la libertad de someterte o no someterte. Pero si eres nueva criatura, si estás disfrutando de la libertad que el Señor te ha dado, vas a encontrar gozo y deleite al cumplir el propósito, pero también el diseño que tienes en tu corazón de someterte. Eso no te hace menos que nadie, sino hace que puedas adornar mejor el Evangelio, que puedas adornar mejor la palabra del Señor. Entonces, acá es algo importante tenerlo en cuenta, someternos voluntariamente. Y eso va a traer libertad a tu corazón, porque tú vas a entender que qué gozo realmente someterte a la autoridad, porque estás viendo cómo Dios está dirigiendo esa autoridad, estás orando por esa autoridad y estás encontrando el propósito, deleite en cumplir con el diseño que Dios ha colocado, o con el cual Dios nos creó, perdón. Y bendición al criar hijos que entiendan que fueron creados para su gloria. Entonces puedes tú instruir a esos hijos y acá también hablar, porque alguna dirá, bueno, y yo no tengo hijos, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, bendición a que tú puedas alentar, animar los corazones de jovencitas, de niños que puedes tú compartir con ellos, sean tus sobrinos, niños que sus papás no son creyentes y que tú tienes esa oportunidad de compartir el Evangelio, de compartirles que ellos fueron creados para glorificar a Dios, no fueron creados para su propia gloria. Entonces, esto se extiende a toda mujer que necesita no poner en práctica, sino disfrutar del diseño que Dios, con el cual Dios te creó. Ahora dice, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Entonces, en fe es el don de Dios. Amor es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Y santidad o santificación, Dios está santificándote, pero recuerda que tú eres responsable en este proceso al exponerte intencionalmente a los medios de gracia que Él ha dispuesto para orar en ti. Esta obra de gracia, las cuales son la lectura de la palabra, la oración privada y pública en el servicio de adoración, la oración congregacional, la predicación pública de la palabra, la comunión con los hermanos, los sacramentos. Entonces, lo anterior sucede en el contexto de la iglesia local, donde eres santificada al exponerte a otros.
y es necesario que lo puedas hacer. La manera como aprendes a perdonar es exponiéndote a otros a que te puedan ofender. Si no nos exponemos a otros, pues solamente será que a la distancia todas somos muy lindas, todas somos muy bellas, somos lo más hermoso, sus caras son preciosas y pues como yo no las conozco y ustedes no me conocen a mí, todo está perfecto, ¿cierto? No tenemos problema y ay, qué hermosa es la iglesia. Pero cuando nos vamos exponiendo mucho más, cuando tú vas viendo mis debilidades, entonces ya ves, ah, Carolina no es tan linda. Eh, y cuando me das esa opción o esa oportunidad más bien, más que opción, esa oportunidad de que te ofenda, entonces tienes solamente dos caminos, o perdonar o no perdonar. Y es allí, en ese contexto de la iglesia local, no solamente del tiempo del domingo, es muy corto para poder entablar la amistad, pero es exponernos a nosotros, cada una de ustedes, a otras, a que te hieran, para que tú puedas conocer, para que aprendas a perdonar, para que puedas orar por otros y para que realmente tú digas, sí, o sea, son mi familia, son la familia de la fe, o sea, son la familia que el Señor me ha dado, me ha unido a su cuerpo y su cuerpo es su santa iglesia, pero todavía necesitamos ser muy pulidos. La salvación es de una vez y para siempre y el Señor la opera instantáneamente cuando te salvó a ti. No aportas tú ni yo ni un solo gramito, pero en la santificación es también tu tarea, dar tu 100%, el Señor te pule y te va a ayudar o Él va a trabajar el carácter de Cristo en cada una de nosotras, pero es tu responsabilidad de exponerte, de rogar al Señor, exponerte a esos medios de gracia y es tu responsabilidad hacer parte de ese proceso de santificación. Entonces es necesario que te expongas a otras, aprender a perdonar, a amar al que te ofende, a poner en operación esos dones que Dios te ha dado para su gloria y el bienestar de su cuerpo. Entonces las relaciones personales son difíciles, toman tiempo, toman mucho tiempo. No levantes paredes. Si por alguna situación ha pasado algo, eh, pues no digas, ah, no, yo no le vuelvo a hablar. Nadie dijo que el proceso de santificación fuera fácil o fuera sin dolor. O fuera así rápido como el tiempo en el que estamos, que las cosas las queremos como en un horno microondas. O sea, todo ya perfecto, lindo, todo el proceso ya sin procesos, sino que la santificación es un proceso y es la obra del Señor formando tu corazón, tu carácter a que se parezca más a Cristo. Y esto va a implicar que mueras a ti para que cada vez Cristo sea visto en cada una de nosotras. Entonces necesitamos exponernos a nuestras hermanas, particularmente en la iglesia local. Exponernos también a que el pastor nos pueda aún regañar, exhortar y tomar con ánimo esa exhortación o ese regaño. Posiblemente aún se equivoquen regañándote. Tú puedas no empezar a murmurar, a guardar resentimiento, sino a ser honesta y a poder decirle al pastor, pastor, mire, dijo esto, me sentí así. Eh, pero tampoco ir al extremo de que te sientas por cualquier cosa, porque somos mujeres y en ocasiones si no nos miran, entonces, ¿qué problema hacemos? Entonces, no, poder tener un corazón que pueda ir madurando en la medida que vamos pareciéndonos cada vez más al Señor. Pero por eso necesitamos exponernos y disfrutar de estos medios de gracia. Eso hace parte de la responsabilidad que cada una de nosotras tenemos dentro de la iglesia local. Pues Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones, nos aliente a adornar su palabra con buenas obras, a cumplir con nuestra responsabilidad de aprender a sujetarnos con gozo y con ánimo en nuestro corazón. Entonces, bueno,
gracias al Señor. No sé si puedo orar o bueno, yo espero. Pero muchas gracias a ustedes por sus oídos prestos y yo espero que haya sido de edificación. A mí realmente también me confrontó ciertas cosas que volví a recordar. Entonces, gracias a Dios por este tiempo. Sí, Carito, gracias a ti por el tema, de verdad, muy precioso tema, muchas cosas que repasar. Y por favor, despídenos, sí, en oración. Y ya saben, a todas les recuerdo preguntas, inquietudes que tengan con respecto al tema. En el transcurso de estas 2 semanitas, por favor, envíen esas inquietudes al WhatsApp de Glory o de Martica, o pueden también comunicarse conmigo. Nosotros las vamos a ir recopilando para pasárselas a Carito y en 15 días, si Dios nos concede, vamos a responder esas inquietudes. Bueno, un abrazo para todas mis hermanas y Carito nos despide en oración. Claro que sí. Ay, Padre bueno, Dios de misericordia, Dios de toda gracia, qué bueno es ponernos, Señor, a tus pies de tu palabra. Gracias porque tu palabra es el bálsamo que necesitamos, esa palabra, esa espada que quita eh, cualquier cáncer de nuestro corazón, que nos limpia. Y Señor, yo te ruego que haya sido de aliento, de ánimo, de exhortación, aún de gozo, el poder compartir este tiempo acá juntas. Te doy gracias por tu palabra. Te ruego que nos des cada vez más corazones, que aprendamos a vestirnos de tal manera que te glorifiquemos, que te podamos glorificar en cada cosa que hagamos, que digamos, que pensemos. Y sobre todo en el tiempo que nos reunimos los domingos como asamblea pública. Y Señor, también nos perdones, aun por no hacerlo de la manera que te honra. Perdónanos también por no asumir nuestra responsabilidad también como mujeres. Muchas cosas también faltan aún por seguir aprendiendo, pero Señor, te rogamos a ti que tú seas puliéndonos, ayudándonos a parecernos cada vez más a ti, a poder tener en mente el Evangelio como nuestro aliento cada día. Y te ruego que alientes a mis hermanas, bendiga la iglesia ahí en Cali, a los pastores, a los ancianos, a los diáconos. Tu bendición sea con ellos, los alientes a seguir mirándote a ti y a glorificarte a ti en todo, y ayudes a mis hermanas a hacer un adorno a ti para el Evangelio, para la extensión del reino, y hacer un ánimo y un aliento para sus pastores, entre ellas mismas, sean de gozo y ánimo unas a otras, y podamos asumir esas responsabilidades aún en nuestros hogares, y para bendición y para beneficio aún de nuestra iglesia local. Gracias, Señor, por este tiempo juntas, y en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo oramos.